Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Sota y altos cargos que le acompañan. Lo de buenos días es toda una cordialidad, porque viendo los presupuestos que nos ha presentado, le puedo asegurar que no son buenos días. Son más bien cada día peores para nuestra tierra, para Cantabria. Y la culpa de esta situación es vuestra, por vuestra incapacidad de que este gobierno realice unos presupuestos que no piensan en los cántabros y que solo se basan en los intereses de las diferentes consejerías. Señor Sota, esperaba que este año, después de tantos y tantos ofrecimientos que le he hecho yo personalmente desde la tribuna en el hemiciclo, nos hubiéramos sentado con Podemos, se hubiera sentado el gobierno con Podemos para buscar posibles alternativas a estos presupuestos que se ha presentado. Se lo hemos ofrecido por activa y por pasiva. Se pueden hacer unos presupuestos que no nos endeudemos más o que nos endeudemos lo menos posible, a la vez que se mejora Cantabria en dos aspectos fundamentales, como son las políticas sociales y lo que necesita Cantabria a gritos, sentar las bases de un cambio para que alguna vez consigamos un cambio del modelo productivo. Pero desgraciadamente en estos presupuestos no hemos visto absolutamente nada de esto. La deuda, como ya se ha dicho y como bien ha dicho usted, y como le anunciamos el año pasado, porque se lo anunciamos, ha seguido aumentando. Le dijimos que iba a superar los 3.000 millones de euros en el segundo trimestre, y así fue. El señor Revilla y usted, al cargo de la economía de Cantabria, nos está llevando a Cantabria a la bancarrota. ¿Tiene algo pensado hacer el señor Sota y este gobierno para estabilizar este gran problema que es la deuda? ¿Se acuerda cuando el año pasado dijimos que se iba a disparar la deuda por encima de los 3.000 millones? Algunos nos llamaron catastrofistas, que no sabíamos de qué hablábamos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que desde que este gobierno entró en julio del 2015, la deuda ha incrementado un 14%, casi unos 500 millones de euros. Siempre nos quejábamos, y me quejo, de la herencia recibida por el Partido Popular, pero curioso cómo estamos dejando a Cantabria. Y de herencias y de impuestos de herencias, ahora enseguida hablamos también. Ojalá nos hubiéramos equivocado con nuestras predicciones y hoy sí hubiesen sido buenos días. Ojalá su consejería nos hubiera escuchado entonces y hoy posiblemente tendríamos unos presupuestos pensados para Cantabria. Con respecto al empleo, con respecto a los presupuestos que nos ha presentado en materia de empleo, ya se lo dijimos y lo votamos en contra en el ENCAM, que las líneas estratégicas de las políticas de empleo, señor Sota, deben estar definidas no solo por el Gobierno de Cantabria, sino que deben estar debatidas en la mesa del diálogo social. Ustedes nos traen un presupuesto que las políticas de empleo no han sido consensuadas absolutamente nada con los agentes sociales, ni con sindicatos, ni con la patronal, como han manifestado ellos públicamente. ¿A usted esto le parece normal? ¿Sabe quién hacía esta misma política en materia de empleo? Efectivamente, el Partido Popular lo hacía. Y por lo tanto es algo que no nos gusta y no entendemos, y me gustaría una explicación por qué las políticas de materia de empleo no han sido consensuadas con los agentes sociales. Impuestos. Señor Sota, ya en el año 2015, usted y mi partido hablamos de la necesidad de hacer una reforma fiscal en condiciones, ¿se acuerda, no? Hablamos de hacer una reforma tributaria en condiciones a todos los niveles, poco a poco hacerla y sin prisas para conseguir mejores resultados y mejores ingresos, que fueran más justos para nuestros ciudadanos, que afectaran lo menos posible a los que están pagando los efectos de esta crisis o estafa económica, es decir,
que no afectara a las clases populares de Cantabria. Pues bien, señor Sota, hoy está claro que este gobierno, para conseguir hacer este mercadeo que le he dicho al principio entre las diferentes consejerías a la hora de repartir el presupuesto, y que necesita todos los años mucho más dinero para hacer grandes anuncios en prensa, ha decidido hacer lo mismo que hace el señor Mariano Rajoy: apretar a los de siempre, a los de abajo. Señor Sota, la reforma tributaria que nos ha traído, concretamente la reforma del impuesto de sucesiones, es espectacular, por no decir que alucinante. Estamos hablando de un incremento del impuesto de adquisiciones por mortis causa que se produzcan a partir del 1 de enero, en términos porcentuales un aumento del 500% en adelante. Señor Sota, esto es una locura. Una pregunta le quiero hacer. ¿Usted sabe qué valor tiene en Santander un piso normal y corriente? ¿O en Castro? ¿O en Bezana? ¿O en Camargo? ¿O en Torrelavega? Y le puedo estar diciendo así sucesivas ciudades, y pueblos de Cantabria. Señor Sota, una herencia de un piso normalito, aquí, no muy lejos de aquí, en la zona donde yo vivo, en General Dávila, por poner un ejemplo de una familia típica de Santander, lo que se denomina santanderino de toda la vida, STV, porque si nos vamos ya a las herencias de los pueblos, esto se dispara, con casa, con praos que haya, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo del piso de General Dávila. Valor medio a la baja, unos 150.000 euros. Hoy lunes, un piso heredado pagaría aproximadamente unos 200 euros, arriba abajo. A partir del 1 de enero, ese mismo piso rondará los 1.050, 1.080 euros. Señorías, señor Sota, lo mire por donde lo mire. Decía antes un portavoz que alguien dijo que era un sablazo. Esto en mi pueblo lo llamamos un sartenazo. Esta reforma que usted nos plantea está diseñada para asfixiar nuevamente a las clases populares, a la clase trabajadora y a la clase trabajadora media. Para nada está diseñada para las clases altas. Y no me diga que sí está diseñada para las clases altas, que los que tienen estas herencias de 800.000 o de 1 millón de euros en adelante, que es donde el incremento sí es cierto que es exponencial, superior incluso al 900% del modelo actual. En cifras exactas, alguien de 800.000 euros de herencia pagaría casi un poco más de 18.000 euros, y alguien superior al 1 millón de euros pagaría un poco más de 25.000 euros. Pero sabe usted de sobra que estos no lo pagan. Sabe usted de sobra, como antes ha dicho un portavoz, que estos seguramente ya se hayan empadronado en la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo, como usted bien sabe, que está gobernada por el Partido Popular, y que hay ese pseudoparaíso fiscal en España en materia de impuestos. Y como bien sabe, estas herencias normalitas, que no se va la gente a empadronar fuera de Cantabria, porque bastante tienen con poder llegar a fin de mes, y no pueden hacer esta pseudoingeniería financiera, y por lo tanto es a ellos a los que le aplica esta subida de impuestos, a la clase trabajadora y a la clase media. Otra subida de impuestos que vemos un atropello es el impuesto de transmisiones de bienes e inmuebles, que pasa del 8 al 10%. Otro impuesto que se sube de manera indiscriminada. Y le pregunto, señor Sota, ¿qué le hemos hecho los cántabros y las cántabras? Las casas, que ya son caras de por sí, y encima un incremento de un 2% en este impuesto, al 10%. Dígame, por favor, ¿qué le hemos hecho? Y yo le pediría disculpas, por lo menos en la parte que me toca, para que no nos machacara más a Cantabria. Tasas. Antes se han hablado algunas tasas. El año que viene se convocan 400 plazas de profesores de secundaria y se sube casi un 50% esta tasa. Esto sí que es un atraco a mano armada, señor Sota. ¿Cuántos profesores se calcula que se presenten a estas oposiciones? ¿10.000? ¿15.000? Es decir, va usted a recaudar con esta tasa 600, 700.000 euros.
curiosamente, lo que va destinado a lo que ha subido la Fundación Comillas, por ejemplo. Señor Sota, estas subidas de impuestos son un sinsentido. Y hablando de sinsentidos, y ya termino, me ha llamado mucho la atención la disposición final tercera. Entrada en vigor del impuesto de patrimonio al día siguiente de la publicación en el boletín. Señor Sota, estamos, si se aprueban los presupuestos, el 22 de diciembre, ante una ley de medidas fiscales y administrativas que podría ser inconstitucional. Hasta ahora, todas las leyes han entrado en vigor el 1 de enero del año siguiente, por alguna razón. Sin embargo, este año entra al día siguiente de su publicación. Señores, ustedes están tocando impuestos que empiezan a devengarse el 1 de enero y se consolidan el 31 de diciembre. Y resulta que introducen normas con carácter retroactivo a varios días de su consolidación. ¿Se da cuenta que esto es casi una estafa a la ciudadanía? Esto no se había visto aquí en Cantabria jamás. Esta ley, si se aprueba el 22 de diciembre, como he dicho, es inconstitucional, y aquí hay muchos juristas que lo saben, porque afecta a los principios de seguridad jurídica y capacidad económica de las cántabras y los cántabros. Y el Tribunal Constitucional viene reiterando desde los años 80 que una norma tributaria retroactiva resulta inconstitucionalmente ilegítima si vulnera el principio de capacidad contributiva. ¿Qué pensarán los contribuyentes cuando a 2, 3, 4 días de consolidarse el impuesto de patrimonio, después de que empezó a devengarse el 1 de enero de este año, les cambian la normativa y les aumentan el gravamen? Señor Blanco. Sí, ya voy terminando. ¿No creen que esto afecta a la capacidad contributiva de las y los contribuyentes? ¿Se da cuenta que esta normativa sobre el patrimonio que aprobaron el año pasado es inaplicable porque la han sustituido de forma imprevisible por la que pretenden aprobar con estos presupuestos? El Tribunal Constitucional, y ya repito, y ya termino, ha repetido hasta la saciedad, y digo textualmente, las normas tributarias retroactivas pueden estimarse constitucionalmente ilegítimas cuando afectan contra el principio de seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos, como es esta publicación al día siguiente de que fuera, o sea, que se apruebe esta ley, nada más se apruebe en el boletín. Por lo tanto, señor Sota, le felicito de verdad. No solo hemos diseñado, Cantabria, ha diseñado usted unos presupuestos que cada día van a generar más deuda, que nos sube los impuestos de manera indiscriminada. No solo tenemos unos presupuestos que no avanzan hacia un cambio de modelo productivo, no solo unos presupuestos que crean, como bien ha dicho usted, aunque ha dicho que entraríamos en ese debate que no existe, puesto que no se están tomando medidas para ello, y ya termino, disculpe, señor presidente, que genera empleo totalmente temporal y precario, sino que ahora ha generado un presupuesto, una ley de acompañamiento que puede ser declarada inconstitucional. Felicidades. Pensé, de verdad, que tanta incapacidad no se podría concentrar en tan pocas personas. Muchas gracias.